doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, siempre es un gusto estar aquí. Gracias, doctor. El miércoles, mañana, se va a inaugurar un seminario internacional, Captura de la Política por el Narcotráfico, y este tema se va a desarrollar justo a 1 o 2 días de un nuevo ataque del narcoterrorismo en una zona de nuestro país. ¿Qué tan importante es seguir ventilando estos temas, doctor? Lamentablemente los remanentes siguen actuando. Bueno, este es uno de los ángulos y tal vez uno de los más preocupantes para el Estado, y es qué ocurre con el dinero ilícito del narcotráfico en relación con la política, y cómo el narcotráfico muchas veces compra poder a través de la introducción del dinero en la política y el Estado. No vamos a hablar propiamente de la erradicación de los cultivos de coca, de las operaciones policiales. Ese no es el ángulo del seminario. O sea, el seminario está enfocado en cómo hacer para impedir que el dinero ilícito entre en la política, porque ese es el campo más devastador del aspecto del narcotráfico. Evidentemente, el narcotráfico genera un problema de salud pública. Es una cosa terrible para una familia tener un hijo o un familiar envuelto en las drogas, sin duda lo es, pero el espacio más corrosivo, el espacio donde se genera más daño, es en la generación de corrupción, en la generación de una política al servicio del crimen organizado, y ese es el que queremos alertar. Desde este seminario va a contar con la presencia de muchos políticos, muchos parlamentarios, entidades públicas, presidentes regionales, ¿no? De tal manera que la función de este espacio es conversar un poco sobre los riesgos del narcotráfico. Vamos a tener invitados internacionales que vienen de Colombia, de México y de Guatemala, que lamentablemente han pasado por una situación y siguen pasando por una situación muy dramática en relación con la captura del Estado y la política por el narcotráfico. Así que esperamos que este espacio sirva de alerta, ¿no? De alerta, decir, oigan, fíjense que los riesgos no son menores, entonces hay que tomar las precauciones del caso para impedir que nuestra política y nuestro Estado sean capturados. Sobre todo en Colombia, un expresidente fue vinculado directamente con el narcotráfico en este país. Viene un ex fiscal general de Colombia y viene también la directora de la Misión de Observación Electoral para conversarnos acerca de cómo es que en Colombia apareció este fenómeno, qué riesgos generó y cómo es que hay algunas experiencias para prevenir, alertar y combatir esto, ¿no? Colombia ha sufrido pues décadas, ¿no es cierto?, de desangramiento como producto del narcotráfico, y cómo nos contarán también cómo el narcotráfico entró a combatir la política democrática, porque intimidaba a candidatos, compraba a otros, mataba a los que no se alineaban con estos grupos, y no obstante eso, Colombia dio una respuesta democrática y tiene algunas lecciones que compartir con nosotros. México es un caso relativamente más reciente, ¿no? Y vemos que todavía no salen del problema, ni digamos, parece que ni siquiera lo terminan de entender, ¿no? Viene un fiscal mexicano para contarnos un poco por dónde están yendo los esfuerzos, y Guatemala es otro caso también preocupante, muy reciente, ¿no? Hace 5 o 7 años el problema en Guatemala no era el que hoy se ve, y sin embargo fíjense cómo ahora se dice que media política guatemalteca está envuelta con el narcotráfico. Particularmente en las últimas elecciones regionales y municipales hemos tenido aquí a personalidades, sobre todo una proveniente del BRAE, y nos hablaba precisamente sobre este tema, las campañas millonarias que se hacía en estas zonas, y nos dijo claramente que eso era fruto de lavado de activos, lavado de dinero. Ustedes, que también fiscalizan las elecciones, ¿cómo han podido apreciar esto a lo largo del desenvolvimiento de esa campaña de las elecciones regionales y municipales, no solamente en la zona del BRAE, sino también a nivel nacional? En el ámbito local y regional es donde la influencia puede ser mayor, porque evidentemente en el ámbito nacional pues los actores están más lejos del fenómeno, hay más cuidados, hay también otras fuentes de financiamiento, pero en el ámbito regional y local la influencia puede ser muy nefasta.
y se dice que muchas autoridades elegidas pues de alguna manera tienen vínculos, ¿no?, directos o indirectos con el narcotráfico del crimen organizado, lo cual es terrible para la política democrática. Todavía estamos a tiempo de prevenir. Esto no es no estamos con el agua al cuello, felizmente, en este tema, pero podríamos estar en camino de una situación complicada, así que conviene que los políticos estén alertas, conviene que el Estado en general tome las medidas para prevenir este tipo de infiltración, que los partidos políticos, que son los principales actores de la vida democrática, en tanto tienen que agregar intereses, representar a la gente, canalizar la participación política, en tanto son vitales para la democracia, los partidos tienen que tener seguros, tienen que tener vallas claramente establecidas para impedir que haya influencia del narcotráfico en sus filas. ¿Está avanzando mucho esta lacra en nuestro país? Se dice que sí, yo no soy un experto en eso, yo trabajo, como ustedes saben, en los temas de democracia, partidos políticos, y desde ahí mi aporte al tema, pero los expertos dicen que hay un avance significativo de el narcotráfico y el crimen organizado en el país, que vamos camino a una colombianización o a una mexicanización, dicen los expertos en estos temas. Entonces, cuidado, tenemos que sobre todo prevenir. La prevención es mucho más eficaz que la reacción frente al problema. ¿Cuál puede ser el daño que podría causar la presencia del narcotráfico en la política y particularmente aquí en nuestro país? En general, este tipo de grupos delictivos actúan en una combinación entre corrupción y violencia, ¿no? Corrompen los sistemas judiciales, policiales, políticos, y cuando no pueden corromper, matan, ¿no?, o amenazan. Entonces, ciertamente estamos pues frente a un poder que no se va a detener frente a ruegos o pedidos. Entonces, hay que estar conscientes del riesgo que eso significa, hay que estar muy alertas, hay que prevenir, hay que garantizar que haya una legislación adecuada para impedir, por ejemplo, el dinero oscuro en los partidos políticos, ¿no? La ley de partidos establece una serie de criterios para recibir dinero para la política, pero todavía no están en un funcionamiento pleno, ¿no? ¿Se está cumpliendo eso? En realidad, porque hay serios cuestionamientos. Hay serios cuestionamientos, sí han aparecido escándalos, en fin, yo creo que hay poca conciencia acerca de la importancia de esa transparencia. Algunos políticos piensan que es un asunto burocrático, esto de rendir cuentas y que, bueno, en fin, son exigencias absurdas de la ley que hay que cumplir. Y por otro lado, el control estatal también ha sido un control, digamos que todavía insuficiente, ¿no? Entonces hay que dar los pasos para reencaminar eso y hacer las correcciones que haya que hacer. ¿A qué extremo podría llegar esto? ¿Tambalear la democracia? Miren lo que está pasando en México, ¿no? No estamos hablando de cosas hipotéticas. Miren lo que está pasando en México. Sectores completos del país prácticamente sin orden ni gobierno, y con un Estado que no parece estar ganando la batalla, sino al revés. Muy serio. Bastante. Ciertamente, por eso es que el sentido de la prevención, yo subrayo mucho que estamos frente a una oportunidad que podríamos no tener en un par de años, o no tener en un año de repente. Si es que no se actúa hoy, de repente en 1, 2, 3 años es demasiado tarde, ¿no? ¿Tan rápido está avanzando esto? Es que uno nunca sabe. Yo reitero, no soy especialista, pero quienes conocen del tema del narcotráfico dicen que la velocidad puede ser absolutamente impredecible, y de hecho ha ocurrido en México, ¿no? En México de pronto ese problema no existía, y de pronto empezó a existir gravemente, y ahora es el problema número 1 del país. Entonces, fíjense cómo esto no es que estos señores van a pedir permiso para entrar. Cuando menos nos demos cuenta los podríamos tener sentados en la sala de la casa. Doctor Medina, en el plano político, ¿cuál es su análisis respecto a esta megacomisión que va a investigar el quinquenio aprista? A decir del ex congresista José Barba,
La mayoría de las comisiones investigadoras sirvió para el lucimiento personal de algunos parlamentarios y que son pocos los resultados. ¿Cuáles son los temas que deberían ver? ¿Los decretos de urgencia, por ejemplo? Bueno, la comisión en primer lugar tendrá que hacer una agenda de trabajo, eso es muy importante, ¿no? Escucho que van a empezar a pedir información, en fin. Creo que lo importante cuando se tiene una tarea del tamaño de la que tiene esta comisión es enfocarse claramente en pocos aspectos, pero los cuales se puede sacar el jugo, porque si no pueden perderse pues, en un mar de elementos. Yo supongo que el primer trabajo que tendrá que hacer esta comisión con su equipo técnico es establecer una agenda de cuáles van a ser los aspectos que van a trabajar, dónde se van a enfocar, y a partir de eso pues iniciar la investigación, si no eso puede ser eterno. Ahora bien, en cuanto a las conclusiones de este seminario pero tan importante y seguramente de alerta para nuestras autoridades, ¿las conclusiones van a ser alcanzadas al propio gobierno? Sí, este evento está inaugurado por el presidente del Consejo de Ministros y van a participar, como dije, autoridades de distintos niveles, parlamentarios, presidentes regionales, entidades estatales de distinto nivel, y interesa muchísimo que las conclusiones, las deliberaciones que surjan de este evento pues puedan ser compartidas y conocidas, así que habrá también una pequeña publicación.